Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Y amigos, estoy en un Nahal, este río que ven aquí se llama Ayun. Es un río en el extremo norte de Israel que empieza en la ciudad más nórdica de todas llamada Metula. Y hoy es la ciudad más nórdica de Israel, pero no solo hoy en Israel, en el estado de Israel. Lo era también en tiempos bíblicos cuando la tierra de Israel estaba poblada por las tribus de Israel. Y aquí estos territorios fueron heredados por la tribu de Naftalí. Eran territorios riquísimos, abundantes en agua. Y eso es lo que hizo que esta tribu nunca pueda tener como acá dice, una vida, no pueda vivir de una manera tranquila, y siempre fueron atacados y conquistados. Al ser la entrada a la tierra de Israel por el norte, era el primer lugar por donde venían los que venían de Mesopotamia, de Harán, de Siria y todos esos lugares que por un lado nos daban a veces beneficios, peajes, pero muchas veces también nos venían a conquistar. ¡Opa! ¡Qué buen estado de... Amigos, el paseo de hoy va a ser en busca de la tribu esta de Naftalí, en este lugar que se asentaron, y les voy a contar desde sus comienzos hasta que desapareció por completo, con la esperanza de que alguna vez vuelva. Amigos, vamos a ver mucha agua, vamos a ver mucha naturaleza, vamos a ver la belleza que tiene esta tierra tan deseada por todos en la época bíblica, incluso ahora. Vamos a ver manantiales, vamos a ver flores, espero. Empezó el otoño en Israel. ¿Saben qué? Empecemos, vamos. Como les venía diciendo, la tribu Naftalí se instaló en el noreste de Israel y sus límites eran naturales, de agua. El río Litani al norte, el río Isashar al sur, el río Jordán y el mar de Galilea al este y el monte Tabor al oeste. Esta tribu, como les dije, era el escudo de defensa norte, y las primeras ciudades en ser atacadas por los enemigos fueron por lo general Dan, que ya la visitamos, Yun o Abel Bat Maacah, que también estuvimos hace un tiempo, todas ciudades de esta tribu. Amigos, ustedes tienen el privilegio de conocer lugares que nadie en el mundo conoce. ¿Saben por qué? Porque nadie los muestra. Ustedes pueden estar orgullosos de pertenecer a esta comunidad. Y lo digo con toda humildad, no para hacerme el fanfarrón, sino para que ustedes se hagan los fanfarrones frente a sus amigos. La cuestión es de que este paraíso era deseado por todos, y es por eso que en el paseo les voy a contar algunas de las conquistas, como las de Ben-Hadad, rey de Aram, o la de Tiglat-Pleset Ashlishi, rey de Ashur. De todas maneras, yo creo que si el Tanaj no habla mucho de esta tribu de Naftalí, es porque la gran mayoría del tiempo vivían tranquilamente, aprovechando los terrenos de agricultura y sacando provecho a las riquezas naturales con las que Dios los bendijo. Es verdad, las ruinas de Yun están hoy en Líbano, a 7 kilómetros de aquí al norte. Nosotros solo recorreremos el río y sus cascadas, que no está tan mal, no se preocupen. Al principio voy a escalar la montaña, y ahí voy a comenzar un sendero desde arriba de esta cascada. Miren lo que es este manantial llamado Atanur, ¡qué belleza! Yo podría terminar aquí el paseo, pero decidí empezarlo aquí precisamente para que nadie se lo pierda. En especial aquellos que no ven el video hasta el final, los vagos. Para el final, no se preocupen, reservé otro manantial. Aquel que verán los que lleguen al final del video. ¿Me acompañan? Bueno amigos, ya escalé y descansé, tomé mi café y desde aquí comenzaremos a caminar. Y mientras, los quiero introducir en la tribu de Naftalí, Ben Yaakov, Ben Bilha. Esta tribu que había recibido bendiciones de su padre Jacob y también de Moshe. Su padre dijo Naftalí, Ayalá Shluja, Anoten Imri Shafer. Moshe diría siglos más tarde, Naftalí Svaratzon Umale Birkat Adonai, Yam Bedagom y Rasha.
al principio de la peregrinación por el desierto, fueron liderados por Ahirra ben Einan. A la hora de enviar exploradores o espías a Israel, el elegido había sido Nahbi ben Bafsi, que era el príncipe de esa tribu en ese tiempo, y al final de la peregrinación, la tribu entró a Israel liderada por el príncipe Padael ben Amihud. Si algo caracterizó a los hombres de esta tribu, fue la valentía y el coraje. Ellos participaron junto a la profetisa Dvoga en su lucha contra Sisra, y de esta tribu vendría Barak ben Abinoam, la mano derecha de la jueza y su asesor militar. Además, esta tribu participó junto a Gidón ben Yoash en la guerra contra los medianitas. Y un dato interesante: el principal héroe del libro Ahikar Jajam, uno de los libros eliminados de la Biblia judía, pertenecía a esta tribu. Miren qué lindo ver a los chicos recorriendo esta zona, paseando por los lugares donde sucedieron los hechos bíblicos. Ahikar, nacido en el siglo VIII a.C., era un sabio asirio conocido en el antiguo Oriente Próximo por su sabiduría excepcional. ¿Y por qué les cuento esto? Porque se ha afirmado que hay indicios de ese personaje incluso en el Nuevo Testamento. Hay una sorprendente similitud entre este y la biografía de Esopo. Interesante, ¿verdad? Pero amigos, nosotros retrocedamos un poco en el tiempo. A tiempos en que el pueblo de Israel estaba dividido en dos: el reino de Israel aquí en el norte y el de Yehudá o Judea en el sur. Si bien hubo épocas que los reinos se llevaban bien entre ellos, la mayor parte del tiempo se peleaban entre sí. El reino de aquí, del norte, era enorme, tenía muchos territorios, muchas riquezas naturales, como pueden ver. Tenían todas las de ganar, pero la dinastía reinante cambiaba muchísimo. El reino del sur, en cambio, era más reducido en todo sentido, pero a diferencia del reino que habitaba aquí, ellos siguieron una sola dinastía, la de David, y jamás se alejaron del sendero de Dios. Les recuerdo que el reino del norte estaba compuesto por 10 tribus y el del sur por 2 tribus. Muchas veces estas monarquías se aliaban con vecinos para poder defender sus intereses. Eran tiempos que se peleaban por asuntos políticos, militares o también religiosos. Ahora bien, estoy hablando de los años 900 a.C., a Asa, que era un rey justo que seguía el camino de Dios, le tocó gobernar a la par de un rey de Israel completamente diferente, agresivo, empecinado. Por lo general, las batallas entre los dos reinos eran en las fronteras de ambos, al norte de Jerusalén, en tierra de Binyamin. ¿Qué hizo Baasa en esos tiempos? Construyó en la frontera una ciudad a la que llamó Agamá. La rodeó de murallas para luego agrandar y extender las murallas. Comenzó a edificar una especie de sitio alrededor del reino de Judea. Asa, buscando soluciones para sobrellevar este asunto, encontró la respuesta aquí, en el norte, en la zona de Siria, haciendo un pacto con Hadad, rey de Aram. Asa había entendido que jamás podría vencer a Baasa por la fuerza, entonces invirtió dinero para evitar que el otro rey le recorte territorios y se acerque demasiado a Jerusalén, donde estaba su capital y su palacio. Asa entonces envió todas las riquezas que había acumulado en el gran templo, más todas sus pertenencias valiosas, al rey arameo para pactar entre los reinos. El plan de Asa era que Ben-Hadad ataque a Israel por aquí, por el norte, para que la atención de Baasa se centre aquí y no en el sur, y así poder recuperar el silencio o bajar por lo menos la amenaza en la zona sur. Ben-Hadad no lo pensó dos veces, y les leo: Vaishma Ben-Hadad el Melech Asa, Veishlach et Sarei Hayalim asher lo al Arei Israel. Vayach et Yun, Bet Dan, Bet Abel, Bet Maacá, Bet Kol Kinegot al Kol Eretz Naftali. Ben-Hadad, amigos, golpeó a Israel por aquí y Asa se salió con la suya. Baasa dejó de construir en el sur y volvió a Tirza, al norte, para administrar el nuevo conflicto y defender su frontera nórdica y a los habitantes de su reinado. ¡Bravo por Asa! Pasó los años, Israel recuperó toda esta zona y el silencio volvió a Yun y a toda la tribu de Naftali. Hasta aquí todo bien.
hasta que a mediados del siglo VIII a.C. se fortaleció el imperio asirio en Mesopotamia y siguió conquistando hacia el norte y hacia el oeste, acercándose a esta zona. En el año 745 a.C. subió al poder Tiglat-Pileser Ashlishi, que no seguía la dinastía tradicional por medio de una rebelión. Este rey reorganizó los territorios que había robado, aumentó los impuestos y en especial salió a conquistar para recaudar mucho más dinero de los pueblos conquistados. En pocos años llegó a Siria, la conquistó y en el año 732 a.C. salió a la conquista en dirección sur, hacia Israel. Eran tiempos que aquí reinaba Pejaj ben Ramliau, otro de los reyes que, aunque profanaba al Dios de Israel, estuvo en el poder, en la corona, más de 20 años. Años que se terminarían con la llegada del tirano Pleser, que rápidamente le arrebató todas las ciudades, destruyendo, como nos relata el 2 de Reyes en el capítulo 15, Ayun, Abel Bat Maca, Kadesh, Hatzor y todas las ciudades de esta tribu, de todo el reino de Israel. Sus ciudadanos fueron todos exiliados a Asiria y desde aquel momento jamás se reconstruyó todas estas ciudades. No solo eso, jamás sus habitantes retornaron a Israel. Había sido el comienzo de las tribus perdidas, aquellas que se asimilarían a otros pueblos y hasta el día de hoy no han retornado. Listo, amigos, es verdad, el video de hoy no tiene final feliz. Pero mientras vemos caer otra cascada, quizás es tiempo de pedir un deseo. Que todos los hermanos de Israel retornen rápido a nuestro pueblo, a nuestras tierras, que como ven, las estamos cuidando para ustedes. Amén.